¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Córdoba Noticias, ya en la recta final de la semana y con muchas novedades para contarles, porque sorpresivamente el presidente de la Nación, los anuncios que todos estábamos esperando y que se aguardaban para la siesta, para la tarde, finalmente se produjeron a primera hora de la mañana y tiene que ver con un nuevo decreto porque en el día de hoy vencía este decreto que ya fijaba algunas restricciones. La próxima fecha ya es el 21 de mayo y estas medidas que ha anunciado comienzan a regir desde mañana. Bueno, eso va a ser uno de los temas centrales, pero otro tiene que ver con cómo va a incidir en la provincia de Córdoba, porque en muchos sectores y áreas la provincia tiene autonomía para tomar determinadas decisiones. De hecho, si usted recuerda, el propio decreto nacional establecía que ciertas cuestiones la iban a definir las provincias y el propio presidente en su discurso invitaba a esto. En instantes, desde la Casa de Gobierno se van a dar precisiones sobre si va a haber nuevas restricciones y en qué va a consistir, así que estamos atentos en el minuto a minuto de lo que pueda llegar a suceder. 3512-363514, nuestro número de WhatsApp para que puedan interactuar con nosotros, que nos brinden sus opiniones. Pero ahora por lo pronto vamos a repasar los datos del tiempo, donde la verdad que en la previa del Día del Trabajador esto está muy lindo en cuanto a temperatura, jornada soleada y demás. 22 grados es la máxima que se aguarda para el día de hoy en Córdoba capital. Idénticos valores, por ejemplo, en Río Cuarto, Belville, San Francisco, La Calera, La Bulach. Bueno, bastante parejita lo que es la temperatura en el territorio provincial, con mínimas que arrancamos en la jornada del día de hoy. Bastante bajas para abrigarse, fíjense en algunas ocasiones de un dígito la mínima, 9 grados, para empezar a vivir esta previa del Día del Trabajador. Nosotros, por lo pronto, vamos a repasar los principales títulos del día. El presidente anunció nuevas restricciones. Las nuevas medidas para mitigar la segunda ola de coronavirus fueron anunciadas este viernes por la mañana por Alberto Fernández y regirán hasta el 21 de mayo inclusive. Remarcó que deben continuar las medidas restrictivas para garantizar que a nadie le falte la cama para ser atendido. Número de muertes más alto desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación informó 26.053 nuevos casos de COVID, elevando la cifra de contagios totales a 2.954.943. Además, se sumaron 561 fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia ya murieron 63.508 personas en todo el país. Reunión de la Mesa de Seguimiento Sanitario Provincial. El encuentro está encabezado por el vicegobernador Manuel Calvo junto a los ministros de Gobierno Facundo Torres y de Salud Diego Cardoso, con la participación de intendentes de toda la provincia. Se están analizando las medidas para Córdoba en base a los dichos de Alberto Fernández. Nuevo paro de trabajadores de la salud. Realizan este viernes la medida de fuerza por 24 horas en los nosocomios de la provincia, en el marco de la crisis sanitaria por la segunda ola de coronavirus. A la medida de fuerza se sumará una caravana de autos en la capital que partirá a las 17 desde la Plaza Jerónimo del Barco. Aguas Cordobesas aumenta sus facturas. El servicio de agua potable aumentará el valor de sus tarifas en un 8,41% desde el 1 de mayo. La medida fue oficializada este viernes al publicarse la resolución del ente regulador de servicios públicos en el Boletín Oficial de la provincia. Brutal robo piraña en barrio de Anfunes. Según el relato del conductor del vehículo, fue abordado sorpresivamente por 5 ladrones que rodearon el vehículo y abrieron las puertas, lo golpearon y lo amenazaron. Al realizar la denuncia en la Unidad Judicial de San Vicente, se encontró con otras 2 víctimas de la misma modalidad. Israel, al menos 44 muertos en una celebración religiosa.
en las últimas horas tras una estampida en el norte del país que dejó como saldo provisorio 44 personas muertas y 150 heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado crítico. Autoridades policiales trabajan despejando las rutas para poder evacuar a las miles de personas que se encontraban en el lugar. Muy bien, y vamos a arrancar el desarrollo de la información con lo que ha dejado los dichos y el discurso del propio presidente Alberto Fernández, que como le mencionábamos en el arranque del noticiero, habló a primera hora de la mañana dando certezas sobre las nuevas restricciones que se vienen a partir de mañana 1 de mayo y que van a regir hasta el 21 del mes próximo. A ver, vamos al repaso. En cuanto a las medidas generales, el alcance, la fecha que le acabo de mencionar, del 1 de mayo al 21 de mayo inclusive. Restricciones para todo el país. La primera, viajes grupales. Se suspenden los viajes de egresados, de estudio y de grupos turísticos. En cuanto a las reuniones sociales, se suspenden estas en las ocasiones donde hay más de 10 personas. Pero ya vamos a hacer una salvedad con respecto a esto. Y las personas con riesgo, sigue esta suspensión de la asistencia a los lugares de trabajo. Esto es lo que está diciendo este nuevo decreto, insisto, que comienza a regir desde el día de mañana. Hay una salvedad porque se establece una escala que tiene que ver con la cantidad de casos que se registran en los últimos 14 días en una determinada localidad, en la tasa de incidencia, que quiere decir la cantidad de contagiados sobre la cantidad de población, y también la ocupación de camas críticas. Sobre todo esto se establece esta escala que estamos viendo a continuación y que son estas 4 categorías: de riesgo bajo, riesgo medio, alto riesgo epidemiológico y sanitario, esa es la denominación oficial, y alarma epidemiológica y sanitaria. Obviamente es nivel número 4, es el más complicado de todos y es donde hoy por hoy se encontraría el AMBA. Pero insisto, no es que está catalogado cada una de las regiones en este momento y a partir de allí queda esta categoría durante los 21 días que va a durar este decreto, sino que a través de esas 3 variables que le mencionaba en cuanto a ocupación de camas críticas, la cantidad de contagios en los últimos 14 días y el porcentaje de incidencia, sobre eso la localidad puede ir variando en este riesgo alto, alarma y demás. Recuerden, es facultad y responsabilidad de los gobernadores adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación del contagio. Fue otra de las cuestiones que mencionó el presidente, como no solamente teniendo que tomar todas las medidas desde Nación, sino que los propios gobernadores y municipios sean protagonistas de eso. Inclusive hay un envío de un par de leyes que ya le voy a estar contando, que tienen que ver con esto también. Facultades que se les cuestionaban si era el presidente el que podía tomarlas o si en todo caso debería tomarlas el propio Congreso. Acá está lo que le mencionaba con respecto a reuniones sociales. Se suspenden actividades en domicilios particulares, eso hay que tenerlo. Se suspenden las reuniones sociales en espacios públicos, pero que excedan las 10 personas. O sea, que en determinados sectores, inclusive hasta donde el riesgo es alto, se pueden juntar personas, pero al aire libre con el tope de 10 personas. En cuanto a los deportes, la práctica recreativa en cualquier lugar donde sea cerrado, o sea que sea práctica indoor, no se puede participar en más de 10 personas y en las zonas de alta incidencia esto directamente está restringido. Y en cuanto a la circulación, se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23. Saben ustedes que, por ejemplo, en el caso del AMBA, la restricción es mucho mayor. Por eso estamos expectantes de lo que puede llegar a suceder en minutos nada más a partir del discurso que se puede llegar a dar desde la Casa de Gobierno. Estamos esperando, en minutos se daría eso, para ver cómo adapta Córdoba este tipo de medidas. En cuanto a la prohibición de circulación,
este toque de queda entre comillas, porque nosotros en Argentina no tenemos esta figura, desde las 0 hasta las 6. Fíjense también lo del tema del aforo, cómo se remarca esto en cuanto al 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos. Esto incluye también cines, clubes, centros culturales, afines, locales gastronómicos y gimnasios. En cuanto a las disposiciones locales y focalizadas de contención, recuerden que se limita la circulación de horarios por zonas o determinadas actividades. Así que a tener en cuenta esto en particular. Estos son lineamientos generales que se bajan desde Nación, pero después hay que ver cada una de las jurisdicciones si finalmente terminan aplicando medidas más restrictivas, que esto definitivamente se puede hacer. Desde Nación y en decretos anteriores ya se había mencionado esta cuestión en particular, que este era el piso, lo que determinaba el Poder Ejecutivo Nacional, y el techo lo terminaban fijando las jurisdicciones. Nosotros vamos a hacer la primera pausa en la información. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la 87.9 y la 101.3 en ambas FM. En la zona de Ciudad de Córdoba y alrededores estamos presentes con Córdoba Noticias. Pausa y ya venimos. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Nuevas soluciones habitacionales para familias de Alejandro Roca. Juan Schiaretti entregó las escrituras definitivas de lotes del programa Lo Tengo a 35 familias de esta localidad del departamento Juárez-Selman, que ahora podrán cumplir el sueño de la casa propia. Además, el gobernador anunció la construcción de la planta cloacal y el desvío de tránsito pesado que beneficiarán a los vecinos de la región. Del acto también participaron los ministros Ricardo Sosa y Laura Jure y la intendenta local Ariana Viola. Entre todos podemos y hacemos más.
AVEC te abre las puertas al nuevo Peugeot 208. Ahora podés subirte al auto del año con solo el 10% del valor total o entregando tu usado como parte de pago. Y el resto podés pagarlo 100% financiado. El nuevo Peugeot 208 de producción nacional saltó a la fama por ser referente en seguridad, tecnología y diseño. Se produce en el Palomar y se presenta en 7 versiones divididas en 4 niveles de equipamiento, 2 motorizaciones y 2 opciones de transmisión. Fue premiado en Europa en marzo del 2020 y en Argentina recibió el premio del Auto del Año 2021. Subite al nuevo Peugeot 208 acercándote a AVEC en Castro Barros 1155, Córdoba, o comunicándote por WhatsApp al 351 742 2020 o encontrando más información en www.avec.com.ar. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor. Y soy sentimental. Cuando te acuestes con alguien. Vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresa en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. Arrancamos el segundo bloque. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Bueno, muchas expectativas por lo que pueda hablar desde la provincia el ministro de Gobierno y por eso ya mismo nos vamos allí para escuchar en vivo su discurso. A nuestra provincia como un gran conglomerado para que realmente podamos llevar adelante el control de las medidas de forma unificada. Esto es, creo, muy importante, es algo que diferencia a nuestra provincia, que nos pone en un plano si se quiere, con mayores posibilidades de éxito, en virtud de que cada jefe local nos va acompañando en cada una de las medidas. Paso a contarles más o menos el acta en particular. Hoy se consigna un acta en el ámbito de todo el territorio provincial, Córdoba 30 de abril del 2021. Los que suscriben la presente acta acuerdan mantener las medidas dispuestas en el acta con fecha 8 de abril del 2021 con las modificaciones y especificaciones que se establecen a continuación, las cuales tendrán vigencia desde el 1 de mayo y hasta el 21 de mayo inclusive. Autorízase la circulación de personas que tengan fines justificados entre las 23 y las 6 de lunes a viernes y entre las 0 horas a 6 para sábados, domingo y feriados. Ahí, como ven, con respecto al acta anterior, hay una hora menos. Tiene que ver, lógicamente, con el cambio del clima que tenemos en esta temporada y que, lógicamente, a más frío, mayor circulación de las enfermedades respiratorias y se busca menor circulación en la vía pública en determinados horarios. Continúan suspendidas las actividades y reuniones sociales y o familiares de más de 10 personas en domicilios particulares. Ese límite es al que hemos arribado después de trabajar con los distintos intendentes e intendentas de la provincia y, lógicamente, con el Comité Científico Sanitario, 10 personas. Las actividades escolares se mantendrán sin modificaciones, debiendo extremar las autoridades de la comunidad educativa el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes. Los municipios y comunas se comprometen a reforzar el cumplimiento de los mismos en la actividad periescolar. Esto es, sobre todo, para que, de alguna manera, el ingreso y egreso de los chicos sea en forma rápida, sin aglomeración de gente, que no se estacionen los papás y se pongan a charlar unos con otros, porque esto, lógicamente, da las condiciones favorables para la propagación del virus. Las actividades comerciales no esenciales, los centros comerciales y galerías, deberán funcionar entre las 9 horas y las 21 horas. Esto es novedoso, pero ha sido trabajado teniendo en cuenta un factor fundamental, lógicamente expresado por nuestros científicos y sanitaristas. Sobre todo tiene que ver con la utilización del transporte público y evitar
que los chicos que van al colegio, los papás que llevan los chicos al colegio, se crucen en el transporte público con aquellas personas que van a algún comercio o aquellos trabajadores de un comercio en particular que utilicen el transporte público en distintos horarios para evitar la propagación del virus. Nos pareció sumamente oportuno y es por ello que se consigna una hora más para la apertura del comercio. ¿Y por qué una hora menos? Porque antes estaba hasta las 22 horas, por lo que recién mencionaba. Estamos ya en otoño, empieza a hacer frío y lógicamente queremos evitar la circulación de personas a horarios nocturnos en donde siempre hace más frío, para evitar también la circulación de las enfermedades respiratorias. Los bares y restaurantes, paseos y polos gastronómicos deberán permanecer cerrados entre las 11 o 23 horas hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes y desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana los sábados, domingos y feriados. Como ven, aquí lo único que se hace es reducir una hora también la circulación y la apertura de los bares y restaurantes con la misma motivación, tratar de que en virtud del frío la gente circule menos a horas nocturnas, evitando la propagación de enfermedades respiratorias. Los salones de eventos infantiles continúan bajo cumplimiento estricto de los protocolos vigentes. Asimismo, los salones de fiestas o eventos, cumpliendo las restricciones horarias y los protocolos existentes, podrán tener un aforo máximo del 30% de la capacidad habilitada. Siguen cumpliendo los protocolos, lógicamente los horarios entran dentro de las generalidades de la ley con respecto al horario en que están permitida la apertura de los comercios, o sea que se les reduce el horario, pero además el aforo anterior hablaba de un 50% en los salones de eventos y fiestas, ahora se habla de un 30%, tratando de evitar esto, que es que la aglomeración no sea en las casas, no sea en el trabajo, no sea en el transporte público y termine siendo en una fiesta de cumpleaños, en una fiesta de bautismo. A eso apuntamos y lógicamente esperamos tener respuesta y le hemos pedido a los intendentes, jefes y jefas comunales que lo controlen en cada una de las localidades. Los parques públicos podrán permanecer abiertos, debiendo inhabilitarse las estaciones de gimnasia y juegos infantiles. Lógicamente, vida sana, verde, cumpliendo los protocolos, aspiramos a que la gente pueda dispersarse en un espacio abierto, pero lo que sucede en la mayoría de las plazas y espacios públicos donde hay juegos para niños o estaciones de gimnasia es que los papás, están 5 o 6 papás esperando la hamaca, con los chicos, sobre todo en el interior, que quizás no hay tantas posibilidades como sí quizás en Capital, que hay muchas más plazas y parques a disposición. Es por ello que les pedimos a los intendentes, jefes y jefas comunales, que esos sectores donde están los juegos los cierren, los inhabiliten y que lógicamente la gente utilice, cumpliendo los protocolos existentes, todo el espacio verde en cuestión. Bueno, hasta allí un fragmento de lo que está diciendo en estos momentos el ministro de Gobierno, con grandes definiciones, pero no con grandes cambios en relación a lo que ya tenemos hasta ahora. Exactamente. Algunas de las restricciones nuevas que han anunciado principalmente tiene que ver con lo que habíamos dicho ya a comienzo de la semana. Se le va a quitar una hora a la circulación que veníamos teniendo hasta el momento. De lunes a viernes va a ser de 23 a 6 la restricción de la circulación. Sábados, domingos y feriados va a ser de 0 a 6. Esto implica también algo importante para los bares y restaurantes, que van a tener que acotar su horario de atención. Solamente después de este horario van a poder circular personas esenciales, trabajadoras esenciales, principalmente teniendo en cuenta el qué va a suceder con el transporte público. Otras de las cuestiones tienen que ver con la suspensión, al menos con más de 10 personas, de reuniones sociales y familiares. 10 sigue siendo el máximo en espacios cerrados. Bueno, allí particularmente se diferencia de lo que es el decreto de Nación, donde solamente estaban permitidos hasta 10 personas en lugares abiertos, en lugares públicos. Bueno, acá particularmente en Córdoba se sigue autorizando lo que es domicilios particulares, pero con ese tope en particular. Y fundamentalmente me parece que es algo clave, que no estaba en duda, pero puede haber a veces sorpresas, era qué iba a pasar con las clases. No se suspenden las clases en Córdoba, sino que simplemente lo que se va a hacer es tratar de focalizar controles
en lo que es el sector periescolar, que le llaman, que es los alrededores de la escuela. En la escuela se puede trabajar muy bien el protocolo, pero si en la puerta, si el post-escuela allí no es un ámbito cuidado, evidentemente se van a producir contagios. Bueno, simplemente para destacar algunos de los puntos de lo que ha tomado en esta nueva definición la provincia. Este punto que mencionas es muy importante porque estábamos hablando que se había hablado de la posibilidad de suspender todas las actividades extracurriculares que estuvieran ligadas a las escuelas. En este caso, como bien remarcas vos, sí van a poder seguir realizándose. Lo decíamos recién, bares y gastronómicos de 23 a 6, sábado, domingos y feriados de 0 a 6. Los salones de eventos infantiles, salones en general, antes contaban con un aforo, con una capacidad máxima de personas del 50%. Esto se reduce a un 30%. Parques públicos van a seguir abiertos y comercios no esenciales como galerías y shoppings. Esto lo remarcaba el propio ministro, es una novedad porque solamente van a poder trabajar de 9 a 21, así que allí también van a caer los cines. Bueno, otra de las novedades que acaba de anunciar es que se suspenden las ligas amateur. Es algo que se vería manejando porque en la práctica deportiva muchas veces el famoso tercer tiempo y en la previa también es donde se descuidaban los protocolos. No jugando un partido quizás no era tan peligroso, pero sí el antes y el después. Bueno, esa es otra de las disposiciones que tiene y que ha tomado la provincia de Córdoba para los próximos días. Vamos a continuar con la información y vamos a seguir el minuto a minuto de las nuevas medidas que se vayan anunciando, pero nosotros por lo pronto repasamos títulos. Río Tercero, sin carnet por la cuota alimentaria. La jueza señaló en su fallo que la conducta del hombre constituye violencia económica contra la mujer, por lo que mantuvo la suspensión de la licencia de conducir que pesaba en su contra. Jesús María, indignación sin límites. 2 mujeres de 91 y 95 años fueron rescatadas de sus propias viviendas luego de que vecinos denunciaran presuntos maltratos. Las encontraron encerradas, sin luz ni baño, pidiendo auxilio. Río Segundo, robo en silla de ruedas. Una mujer usaba su silla de ruedas para esconder la mercadería que iba robando en un supermercado. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad. Dique Chico, intoxicados. Un estudio reciente encontró glifosato y daño genético en 20 niños de la localidad. Los vecinos llevan 5 años de lucha. El Poder Judicial por ahora no toma determinaciones. Vamos a hacer una nueva pausa en Córdoba Noticias. Ya venimos con más. Ferrocons. Construir es posible. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre.
Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en De Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Hoy necesitamos tu apoyo. Necesitamos que ayudes a inscribirse para vacunarse a los que aún no lo han hecho. Puede ser tu vieja, tu viejo, cualquiera de tus abuelos, un vecino, un amigo, un conocido. Hemos lanzado esta campaña de acción sanitaria para que los cordobeses se puedan vacunar. Pero para eso es indispensable que estén registrados. Y ahí es donde necesitamos de tu ayuda. Entrá a la dirección que figura en pantalla e inscribí a cualquier adulto mayor que por su edad o su condición no pueda hacerlo. Por favor, danos una mano. Ayúdanos a salvar vidas. Ayúdanos a cuidar la vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Con la factura digital de PEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC, crecemos juntos. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Es día viernes y es momento del tradicional espacio IERAL y por eso ya mismo la saludamos a Laura Caullo para hablar de jubilaciones, uno de los sectores golpeados con cambio de fórmula y la pregunta es si se pueden ver un poquitito más beneficiados en un contexto donde todos estamos contando el peso. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola Joel, buen mediodía, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, bueno, ya cambio de fórmula efectivo, la ley ya la conocíamos de antes, por supuesto, y cómo incide esto en números. Exacto, bueno, a partir de este marzo empezó a regir la nueva fórmula. El año pasado todos los aumentos que recibieron los jubilados, los 4 aumentos en el año, fueron por decreto de necesidad y urgencia, no había una fórmula vigente, se había derogado la anterior. Y esta fórmula nueva es semejante a la que rigió durante 2008 y 2017, con algunas modificaciones, pero muy similar. La principal diferencia es que los ajustes ahora son trimestrales y antes eran semestrales. En cuanto a números, lo que se espera para este año es que con distintos escenarios de inflación en ascenso respecto a la inflación que tuvimos en 2020, la inflación que cerró en 2020 fue de 36%, nosotros estábamos trabajando con escenarios entre 40 y 50%. En estos escenarios, las jubilaciones reales el haber real de los jubilados, que por ejemplo la mínima de hoy es 20.500 pesos, en un escenario con una inflación elevada estaría perdiendo alrededor de 3 puntos porcentuales a valores de hoy, y en un escenario con una inflación semejante a la del año pasado podría haber alguna ganancia, le podría ganar unos puntitos a la inflación. Esta fórmula de movilidad se aplica para todos los rangos de haberes, desde el haber mínimo hasta el haber máximo que contempla ANSES.
Sin embargo, bueno, pueden darse distintos escenarios si se dan bonos, como hubo el año pasado, sobre todo a los haberes de la mínima, que están anunciados bonos de 1.500 pesos para abril y para mayo, en cuyo caso los jubilados de los haberes inferiores podrían este año al menos empatar el ritmo de crecimiento de los precios. Claro, Laura, pero estos bonos que vos mencionas terminan siendo un paliativo porque los reciben ahora y no es algo que después vaya a impactar en la fórmula o en un incremento real del salario. Es algo que te lo dan un tiempo y después ya no. Entonces, ¿cuál es la solución concreta que brinda este bono? Bueno, en realidad la idea del bono es hacer una diferenciación entre los distintos rangos de haberes, sobre todo para mejorar en términos reales, en términos de poder adquisitivo, las jubilaciones de los haberes mínimos, y que a través de la fórmula de movilidad, de cierta manera, los haberes más altos se licúen contra la inflación. Lo que ocurre es que el gasto en jubilaciones y pensiones es uno de los gastos más importantes que tiene el sector público nacional. Y con la nueva fórmula de movilidad, que tiene en cuenta la recaudación tributaria, la evolución de la recaudación tributaria, nosotros estamos esperando que este año el gasto en jubilaciones y pensiones caiga respecto al año pasado alrededor de 9% del PBI. Entonces, bueno, esto sería un ahorro significativo. En realidad hay un doble efecto, porque también hay menos beneficiarios, porque la administración pública el año pasado estuvo cerrada, y también porque el año pasado hubo una caída abrupta en el PBI, y este año se espera una recuperación de producto de esa caída tan abrupta, o sea, claro, un efecto rebote en el producto. Claro, claro. Entonces, bueno, está bien lo que remarcas, Laura, porque básicamente, más allá que en términos de números se considera como un gasto, básicamente si el Estado va a gastar menos, quiere decir que los jubilados, que son los acreedores de ese dinero, van a recibir menos. No hay otro tipo de lectura. Sí, en realidad van a recibir menos, y también lo que ocurre es que hay menos jubilados, debido a que el año pasado, durante el tiempo de confinamiento, estuvieron cerradas las oficinas de ANSES. También se recibieron menos solicitudes y se ha demorado el inicio de los pasivos que ingresan al sistema. Esto también es un ahorro de alguna manera por parte de la administración pública. Claro. El gran problema detrás del sistema previsional es el desbalance que hay entre ingresos y gastos. Por el lado de aportes y contribuciones, que son los ingresos genuinos que tiene el sistema, estamos hablando que el año pasado hubo una diferencia, un desequilibrio de 4 puntos del PBI entre lo que se gastó y lo que se recaudó. Para este año, gracias a la recuperación rebote, se espera que el déficit se reduzca un poquito, pero va a estar en orden entre 2 y 3 puntos del PBI. Igualmente es un montón. Claro, claro, sin dudas, sin dudas. Bueno, Laura, simplemente agradecerte por estos minutos. Un gusto, como siempre, recibirlos aquí los viernes con el Espacio Ieral, y será hasta la próxima. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Bueno, allí la teníamos a Laura Caullo dando precisiones. Insistimos, ya la ley se había conocido meses atrás, pero en concreto comienza a regir esta nueva fórmula, que en realidad es vieja también, porque se había aplicado en años anteriores. Las famosas viejas recetas. Sí, las viejas recetas que se vuelven a aplicar nuevamente. Esperemos que en alguna situación, con mismo resultado, eso en una parte, y en otra que puedan progresar efectivamente los jubilados, una de las grandes materias pendientes que tiene nuestro país a lo largo de su historia y en los diferentes gobiernos. Esto también hay que remarcarlo. Vamos a continuar con más títulos. San Francisco se accidentó Schiani. La fiscal María Marta Schiani sufrió un siniestro vial en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional 158. El auto en el que circulaba se despistó y dio varios tumbos, pero resultó ilesa. La Boulage, COVID sin frenos. Los contagios en la localidad comenzaron a subir una semana atrás y se aceleraron en los últimos días. Ayer la cantidad de casos activos ascendió a 156, en tanto 176 se encuentran en aislamiento por contacto estrecho. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.